Bienvenidos a este viaje por uno de los casos más perturbadores registrados en la historia de Georgia. Antes de empezar, os invito a dejar en los comentarios desde donde estáis viendo y la hora exacta en que escucháis esta narración. Nos interesa saber a qué lugares y momentos, del día o de la noche, llegan estas historias documentadas. El año era 1847 cuando la finca Caldwell se alzaba orgullosa entre los extensos campos algodoneros del condado de Wilkes, Georgia. La casa de la plantación, con sus imponentes columnas blancas y su pórtico envolvente, era considerada la joya de la región, situada en la cima de una suave colina con vistas a casi 800 acres de tierra. El apellido Caldwell tenía peso en los círculos de la sociedad local no solo por su considerable riqueza, sino también por las dos hijas gemelas que se habían convertido en tema de conversaciones susurradas por todo el condado. Elizabeth y Catherine Caldwell, idénticas en apariencia hasta la pequeña arca de nacimiento sobre sus cejas derechas, cumplieron 22 años esa primavera, mucho más allá de la edad en la que la mayoría de las jóvenes de su rango estarían casadas y con hijos propios. Lo que pocos fuera de la plantación sabían era que, tras la fachada perfectamente mantenida de la gentileza sureña, se había puesto en marcha una serie de acontecimientos que acabarían deshaciendo el propio tejido del legado Caldwell. Según los registros del condado descubiertos durante una reforma en el juzgado en 1952, la madre de los gemelos había fallecido durante su nacimiento, dejando a su padre, Thomas Caldwell, a cargo de criarlo solo. Thomas nunca volvió a casarse, dedicando su vida a sus hijas y a la expansión de su imperio algodonero. La primera señal de que algo fallaba en la plantación Caldwell llegó en forma de una carta escrita por la veterana ama de llaves de la familia, Margaret Sullivan, a su hermana en Savannah. La carta fechada el 8 de abril de 1847 mencionaba que las jóvenes señoritas han empezado a pasar cantidades inusuales de tiempo en los aposentos, algo que al amo parece extrañamente poco preocuparse. Esta carta sería descubierta más tarde escondida dentro de una Biblia familiar conservada entre sus páginas durante más de un siglo. Los aposentos a los que Margaret se refería eran los de los esclavos, un conjunto de pequeñas estructuras de madera situadas aproximadamente a medio kilómetro de la casa principal, justo después de un grupo de robles que los ocultaba de la vista. La plantación Caldwell mantenía aproximadamente 70 personas esclavizadas, un número relativamente modesto comparado con algunas fincas vecinas, pero suficiente para trabajar la tierra y mantener el hogar. Entre estas personas esclavizadas había dos hombres que se convertirían en el centro de los perturbadores acontecimientos que siguieron. Según los registros de plantaciones conservados en los archivos de la Sociedad Histórica de Georgia, figuraban simplemente como Samuel y Eliache, ambos anotados como comprados en 1842 a una plantación de Carolina del Sur que había caído en dificultades económicas. Lo que hacía inusuales a Samuel y Eliache, según relatos recopilados décadas después por el historiador local William Harwell, era su educación. Ambos hombres habían aprendido a leer y escribir de los hijos de su anterior dueño, una habilidad peligrosa que habían ocultado cuidadosamente al llegar a la plantación Caldwell. Sin embargo, este ocultamiento acabó fracasando cuando Catherine Caldwell descubrió a Samuel leyendo un periódico abandonado en los establos una tarde de otoño de 1846. En lugar de denunciar esta actividad ilegal, Catherine, según su diario personal recuperado en 1964 durante la demolición de la antigua casa de la plantación, comenzó a reunirse con Samuel en secreto. Las entradas del diario se vuelven cada vez más crípticas en esta época, con referencias a Cis y a nuestra comprensión compartida. Simultáneamente, los registros de la finca muestran que Samuel fue reasignado del trabajo de campo a los establos, un puesto que le permitía estar más cerca de la casa principal. Lo que los registros históricos no aclaran, pero lo que sugiere la tradición oral local, es que Elizabeth había formado una conexión similar con Eliache, quien trabajaba principalmente en el mantenimiento de los extensos jardines de la plantación. La simetría de estas relaciones, hermanas gemelas formando lazos prohibidos con dos hombres esclavizados, crea un patrón inquietante que más tarde un periódico local describiría como un peculiar reflejo de afectos prohibidos. El invierno de 1846 a 1847 fue inusualmente duro en Georgia, con temperaturas bajo cero que dañaron las reservas de algodón y crearon una sensación de aislamiento a medida que las carreteras se volvieron difíciles de atravesar. Fue durante estos meses fríos y aislados cuando las relaciones aparentemente se profundizaron. Una carta de Thomas Caldwell a su hermano en Charleston, fechada el 23 de enero de 1847, menciona su preocupación por una extraña melancolía que se ha apoderado de Elizabeth.
mientras que Catherine parece casi febrilmente animada. Temo que el aislamiento de este invierno ha afectado sus temperamentos de maneras opuestas. Lo que Thomas no percibió fue que sus hijas no sufrían de melancolía invernal ni de fiebre de cabaña, sino que estaban inmersas en un peligroso juego de secretos y relaciones prohibidas que violaban todos los códigos sociales de su época y lugar. Las consecuencias de un descubrimiento serían devastadoras no solo para los hombres esclavizados que podrían enfrentar tortura o ejecución, sino para el propio nombre Caldwell, que quedaría irremediablemente manchado. La primera evidencia concreta de la verdadera naturaleza de estas relaciones surgió en una serie de mensajes codificados encontrados prensados entre las páginas de un volumen de poesía perteneciente a Elizabeth. Estas notas, escritas en trozos de papel y fechadas a lo largo de febrero de 1847, contienen lo que parecen ser arreglos para reuniones y expresiones de devoción. Una nota especialmente reveladora dice el lugar habitual a medianoche. La luna será una nueva ofrenda de cobertura. Dice que C y S se unirán. 4 corazones latiendo como 2. Esta sugerencia de que los gemelos no solo eran conscientes de las relaciones prohibidas del otro, sino que coordinaban activamente sus encuentros clandestinos, añade una capa de conspiración a la narrativa que se desarrolla. En lugar de actuar de forma independiente, las hermanas parecían operar en conjunto. Sus apariencias idénticas quizás incluso se usaban para confundir y desviar cualquier sospecha. El punto de inflexión llegó el 15 de marzo de 1847, cuando Thomas Caldwell anunció durante la cena que había concertado matrimonios para ambas hijas con los hijos de prominentes propietarios de plantaciones en condados vecinos. Según el diario de Catherine, este anuncio fue recibido con compostura exterior, aunque bajo mi sonrisa mi corazón se volvió de piedra. La reacción de Elizabeth no está registrada, pero los hechos posteriores sugieren que compartía la oposición de su hermana a los planes de su padre. 3 días después de este anuncio, en las primeras horas del 18 de marzo, ocurrió algo que cambiaría para siempre el curso de la historia de la familia Caldwell. El capataz de la plantación, James Whitaker, fue despertado por lo que describió en una declaración posterior como un alboroto como ningún otro que hubiera escuchado antes. Investigando, descubrió que se había provocado un pequeño incendio en uno de los almacenes cerca de los cuarteles de esclavos. Aunque el incendio en sí fue rápidamente contenido y causó daños mínimos, la confusión resultante reveló un problema más significativo. Samuel, Elijah y los gemelos Caldwell no aparecían por ninguna parte. Se organizó inmediatamente una búsqueda, alertando a las plantaciones vecinas y enviando equipos de búsqueda por cada camino y sendero que salía de la propiedad Caldwell. La suposición inicial registrada en el diario de Whitaker era que los hombres esclavizados habían escapado. En un acto de audacia incomprensible, habían secuestrado a las hijas Caldwell. Se ofreció una recompensa considerable por su captura y la situación rápidamente se convirtió en una de las mayores cacerías humanas en la historia del condado. Thomas Caldwell, según relatos de los presentes, se convirtió en un hombre poseído, apenas comiendo ni durmiendo mientras continuaba la búsqueda. Lo que los grupos de búsqueda no sabían, y que no se descubriría hasta mucho más tarde, era que el incendio había sido provocado deliberadamente por Elizabeth como distracción. Este detalle saldría a la luz en 1868, cuando una antigua sirvienta llamada Ruth dio testimonio a un periodista del norte que documentaba historias del sur antiguerra. Según Ruth, Elizabeth le había confiado horas antes del incendio, indicándole que guardara silencio sobre lo que sabía. La búsqueda continuó durante semanas, expandiéndose a condados vecinos, finalmente, cruzando las fronteras estatales. Mientras tanto, la salud de Thomas Caldwell se deterioró rápidamente. Los registros de la plantación muestran que en abril ya se había acostado, atendido solo por su sirviente de larga trayectoria y un médico de Augusta, que fue llamado a la plantación 2 veces durante este periodo. Luego, el 2 de mayo de 1847, llegó una carta a la plantación Caldwell. El contenido de esta carta nunca ha sido completamente revelado en ningún registro público, pero su efecto fue inmediatamente evidente. Thomas Caldwell, al leerlo, sufrió lo que su médico describió como un paroxismo de ira seguido de un colapso del que no se recuperó. Murió 3 días después, la causa listada simplemente como apoplexia, un término común en la época para lo que ahora reconocemos como un ictus. Tras la muerte de Thomas, el control de la plantación pasó a su hermano Edward Caldwell, quien viajó desde Charleston para asumir la gestión de la finca. Fue durante la revisión metódica de los asuntos de la plantación por parte de Edward cuando se hizo un descubrimiento sorprendente en el estudio privado de Thomas.
una pequeña caja de madera que contenía lo que parecían ser certificados de matrimonio. Estos documentos, redactados de forma burda pero con firmas, supuestamente registraban el matrimonio de Elizabeth Caldwell con Elaine y Catherine Caldwell con Samuel la noche del 17 de marzo de 1847. Los certificados iban acompañados de una carta aparentemente escrita por Catherine explicando que los gemelos se habían enamorado de los dos hombres. Sabiendo que su padre nunca aprobaría, habían ideado un plan para escapar juntos. La carta describía cómo habían estado planeando en secreto durante meses, guardando pequeños objetos, preparándose para un viaje al norte, a estados donde podrían vivir, si no abiertamente, al menos sin la amenaza inmediata de captura y separación. Sin embargo, lo que más inquietó a Edward fue la revelación de que sus sobrinas no habían sido secuestradas, sino que se habían ido voluntariamente, eligiendo abandonar sus posiciones privilegiadas, su apellido familiar y todo su mundo social, por lo que Catherine describió como la única verdadera felicidad que jamás hemos conocido. La carta concluía con una petición para que su padre intentara entenderles y perdonarles, aunque reconocían lo poco probable de cualquiera de las dos cosas. Edward Caldwell, tras consultar con asesores legales y familiares, tomó una decisión que influiría en cómo se recordaría el incidente. Enterró las pruebas. Los certificados y la carta fueron devueltos a la caja y sellados. Públicamente, mantuvo la historia de que sus sobrinas habían sido secuestradas, posiblemente asesinadas por esclavos fugados. La búsqueda continuó, ahora centrada en recuperar cuerpos en lugar de personas vivas. Esta narrativa oficial persistió durante casi 2 décadas hasta que un acontecimiento en 1865 lo cambió todo. Tras la guerra civil y la emancipación de los esclavizados en todo el sur, una mujer llegó a lo que quedaba de la plantación Caldwell, ahora reducida a menos de la mitad de su tamaño anterior y luchando por adaptarse a la nueva realidad económica. La mujer se identificó como Margaret Johnson, pero su parecido con los gemelos Caldwell, desaparecidos hace mucho tiempo, era inconfundible. Solicitó una reunión con Edward Caldwell, que aún mantenía la propiedad, aunque con circunstancias muy reducidas. Según el personal de la casa presente ese día, la reunión duró varias horas con voces alzadas que ocasionalmente se escuchaban a través de las puertas cerradas del estudio. Cuando Margaret Johnson se marchó, Edward Caldwell salió visiblemente conmocionado. No habló con nadie sobre la reunión, pero inmediatamente comenzó a liquidar lo que quedaba de la herencia. En menos de 6 meses, la plantación fue vendida y Edward regresó a Charleston, donde vivió recluido hasta su muerte en 1871. La verdadera naturaleza de la reunión permaneció desconocida hasta 1958, cuando una colección de cartas fue donada a la Sociedad Histórica de Georgia por la nieta de Edward. Entre ellas se encontraba un relato detallado de la reunión escrito por Eduardo a su esposa al día siguiente. Según la carta de Eduardo, Margaret Johnson era en realidad Catherine Caldwell, que ahora usaba el apellido de su marido Samuel, quien había adoptado el apellido Samuel Johnson tras su huida. Catherine reveló que ella, Elizabeth, Elaine y Samuel habían logrado llegar a Filadelfia, donde vivían en una comunidad de negros libres y abolicionistas que les ayudaron a establecer nuevas identidades. Elizabeth y Elaine, adoptando el apellido Davis, se mudaron más al norte, a Boston, donde Elaine encontró trabajo como carpintero. Samuel, con su conocimiento de caballos, acabó fundando un pequeño pero exitoso establo de caballos, mientras Catherine trabajaba como costurera. Tuvieron hijos. Catherine y Samuel tuvieron 3, Elizabeth y Elaine también, todos ellos criados sin conocer los verdaderos orígenes de su madre. Catherine había regresado al sur solo después de enterarse de la gestión de la antigua plantación por parte de su tío, con la esperanza de recuperar objetos personales de su madre que se habían quedado atrás durante su huida. Más significativamente, intentó corregir los registros históricos para dejar claro que ella y su hermana no habían sido víctimas, sino que habían tomado una decisión radical y peligrosa, seguir sus corazones a pesar de las abrumadoras barreras sociales y legales. Sin embargo, Eduardo rechazó su petición. En su carta, explicó que no podía revelar la verdad, escribiendo que la vergüenza que eso traería a nuestro nombre en la memoria de mi hermano es demasiado grande para contemplarla. Le ofreció a Catherine una suma considerable de dinero a cambio de su continuo silencio y de su promesa de no volver nunca a Georgia. No se registra en la carta de Edward si Catherine aceptó esta oferta, pero los registros históricos muestran que Margaret Johnson compró un billete para Filadelfia al día siguiente de la reunión y nunca regresó a Georgia.
La narrativa de la familia Caldwell sobre el trágico secuestro y la presunta muerte de los gemelos siguió siendo la versión oficial. En 1883, un incendio destruyó gran parte del juzgado del condado de Wilkes, incluyendo muchos registros del periodo antebellum. Esta pérdida ocultó aún más los ya turbios detalles del caso Caldwell. A finales de siglo, la historia se había transformado en una leyenda local con varios adornos y elementos sobrenaturales añadidos a lo que había sido, en esencia, una historia muy humana de amor prohibido y decisiones desesperadas. No fue hasta 1964, durante la ya mencionada demolición de la casa original de la plantación Caldwell, cuando se descubrió el diario de Catherine en un pequeño compartimento empotrado en la pared de lo que había sido su dormitorio. Este diario, que cubre el periodo de enero de 1846 a marzo de 1847, proporcionó el primer relato contemporáneo de los acontecimientos de uno de los participantes. El diario revelaba una imagen compleja de las relaciones entre los gemelos y los hombres esclavizados. Catherine escribió sobre su shock inicial al descubrir la alfabetización de Samuel, seguido de curiosidad, luego de una conexión intelectual genuina, finalmente, de amor. Describió conversaciones sobre filosofía, religión y libertad que transformaron su comprensión del mundo y de su lugar en él. Particularmente conmovedoras fueron sus descripciones de la crisis moral que experimentó al llegar a reconocer la humanidad fundamental de un hombre al que la sociedad le había enseñado a considerar como propiedad. He estado ciega, escribió el 12 de noviembre de 1846, no solo para el sufrimiento que me rodea, sino para la propia naturaleza de lo que significa ser humano. Me ha abierto los ojos y ahora no puedo cerrarlos de nuevo, aunque la luz a veces me duele. El diario también confirmaba la conciencia mutua y el apoyo de los gemelos en las relaciones mutuas. Catherine describió conversaciones nocturnas con Elizabeth, sus miedos y esperanzas compartidos, y su plan que iba evolucionando poco a poco para escapar. La última entrada fechada el 16 de marzo de 1847 dice, simplemente, «Mañana dejamos todo lo que hemos conocido para un futuro incierto. Podemos encontrar libertad o muerte, pero cualquiera de las dos es preferible a vivir una mentira». El descubrimiento del diario despertó un renovado interés por el caso entre historiadores especializados en el sur antebellum bellico. Las investigaciones realizadas durante los años 60 descubrieron piezas adicionales del rompecabezas, incluyendo registros de navegación que mostraban pasajes reservados para 4 personas de Savannah, Filadelfia a finales de marzo de 1847 bajo los nombres Johnson y Davis. Los registros censales de Filadelfia en 1850 confirmaron la presencia de Samuel y Catherine Johnson como mulatos que vivían en un barrio predominantemente negro con 2 hijos. De manera similar, los registros de Boston mostraban a Eliache y Elizabeth Davis con un hijo, también identificado como mulato. Quizá el descubrimiento más notable llegó en 1968, cuando un descendiente de Elizabeth y Eliache Davis contactó con investigadores tras enterarse del renovado interés en el caso. Este descendiente, profesor en una universidad de Nueva Inglaterra, poseía una colección de cartas intercambiadas entre los gemelos durante las décadas de 1850 y 1860. Estas cartas pintaban el retrato de 2 mujeres que, a pesar de los enormes sacrificios que habían hecho, encontraron la realización en sus vidas elegidas. Escribieron sobre sus hijos, su trabajo, su educación continua y su implicación en causas abolicionistas. También expresaron su preocupación constante por el descubrimiento, especialmente tras la aprobación de la Ley de Esclavos Fugitivos en 1850, que aumentó el peligro para todos los implicados. La carta más reveladora, fechada el 4 de julio de 1865, poco después del final de la Guerra Civil, capturó la reflexión de Catherine sobre su viaje. Hoy no solo marca la independencia de esta nación, sino por fin nuestra verdadera libertad. Durante 18 años, hemos vivido en las sombras, siempre mirando por encima del hombro. Ahora, aunque aún quedan muchos desafíos, puede que finalmente den un paso hacia la luz. Sin embargo, me sorprendo pensando en padre, preguntándome si de alguna manera podría finalmente entender la decisión que tomamos. Me gusta creer que, liberado de las ataduras del mundo que le formó, podría hacerlo. Para 1969, se habían reunido suficientes pruebas para revisar sustancialmente la comprensión histórica de lo que llegó a conocerse como el incidente de los gemelos Caldwell. Lo que durante mucho tiempo se había caracterizado como un secuestro y presunto asesinato resultó ser algo mucho más complejo,
Un rechazo deliberado al orden social por parte de dos jóvenes que eligieron el amor y el principio moral por encima del privilegio y la seguridad familiar. Los descendientes de los gemelos Caldwell, ahora dispersos por el norte de Estados Unidos, generalmente han optado por mantener su privacidad, con solo unos pocos que han aceptado entrevistas limitadas con historiadores. Estas entrevistas, realizadas principalmente en los años 70, revelaron que las familias que habían crecido con versiones cuidadosamente editadas de su ascendencia solían decir que sus bisabuelas eran mujeres del norte que se habían casado con hombres de ascendencia mestiza. La verdad completa de que estas mujeres eran hijas de un propietario de plantaciones de Georgia que se había enamorado de hombres esclavizados en la plantación de su padre, había simulado su propio secuestro y huido al norte para construir nuevas vidas. A menudo no se revelaba hasta la edad adulta, si es que llegaba a revelarse. Algunos descendientes expresaron orgullo por el valor de sus antepasados, mientras que otros luchaban con las complejas implicaciones morales de una historia familiar entrelazada tanto con la propiedad de esclavos como con la resistencia a la esclavitud. La antigua plantación Caldwell ha sido subdividida y urbanizada, quedando poco que indique el lugar de los hechos descritos. Un pequeño marcador histórico erigido en 1972 en la intersección más cercana a donde estuvo la casa principal hace solo una breve referencia a la históricamente significativa plantación familiar Caldwell, sin mencionar a los gemelos ni a su extraordinaria historia. Las actitudes locales hacia la historia han evolucionado con el tiempo, desde el shock y la negación iniciales hasta un reconocimiento más matizado de su importancia como un caso documentado raro de mujeres blancas sureñas que rechazaron activamente y escaparon de la sociedad esclavista en la que fueron criadas. El interés académico en el caso ha crecido, especialmente entre los académicos que estudian la resistencia a la esclavitud y las relaciones interraciales en el periodo antebellum. Lo que sigue siendo más fascinante de la historia de los gemelos Caldwell es cómo desafía narrativas simplificadas sobre el sur antiguerra. Revela el potencial de un despertar moral individual incluso entre quienes más se beneficiaron del orden social existente. Demuestra cómo las conexiones personales a veces pueden trascender las rígidas fronteras de raza y estatus, incluso recordándonos lo excepcionales y peligrosas que eran tales transgresiones. En el diario de Catherine, escribió: "No elegimos nacer en este mundo de amos y esclavos, pero sí podemos elegir si aceptarlo o no". Al tomar su decisión, los gemelos Caldwell dejaron un legado que sigue resonando, un testimonio de la posibilidad de que, incluso en los rincones más oscuros de la historia humana, las personas puedan encontrar el valor de seguir su conciencia, cueste lo que cueste. Quizá el aspecto más inquietante de la historia es el silencio que siguió, lo eficazmente que se enterró la verdad, como la narrativa fue completamente controlada por quienes se quedaron atrás. Sirve como recordatorio de cuántas historias similares pueden haberse perdido en la historia, dejándonos preguntarnos cuántos otros actos de resistencia, grandes y pequeños, han quedado sin registrar ni recordar. Al final, lo que sabemos de Elizabeth y Catherine Caldwell, de Samuel y Laiche, nos llega solo en fragmentos, páginas de diario, cartas, registros oficiales que nos dicen cuándo nacieron, pero no cómo vivieron. Entradas del censo que confirman su existencia, pero no nos dicen nada de sus sueños. Nos queda imaginar el valor que hizo falta para adentrarse en la noche, dejando atrás todo lo familiar por la promesa de algo verdadero. La casa de la plantación donde crecieron ya no existe. Los campos donde Samuel y Elías trabajaron han sido transformados por el tiempo y el desarrollo. Todo lo que queda es la historia en sí, preservada no en monumentos ni marcadores, sino en archivos y recuerdos familiares. Un susurro del pasado que sigue planteando preguntas incómodas sobre el presente. En cuanto a la caja de madera que contenía esos toscos certificados de matrimonio, la evidencia física de ese pacto prohibido hecho en una noche de marzo de 1847 sigue siendo desconocida. Algunos historiadores creen que Edward Caldwell la destruyó antes de su muerte, incapaz de reconciliarse con sus implicaciones. Otros sugieren que aún podría existir, oculto en alguna colección olvidada, esperando ser descubierto de nuevo, al igual que la verdad que contiene. La búsqueda de esa verdad continúa, no solo para los historiadores, sino para todos los que buscan comprender las complejidades de nuestro pasado compartido. En esa búsqueda, la historia de los gemelos Caldwell es un recordatorio de que la historia no es solo un registro de leyes, guerras y grandes hazañas de hombres, sino también de corazones y mentes individuales, de pequeños actos de coraje que a veces lo cambian todo. En 1966, durante una venta de bienes en Filadelfia, salió a la luz un documento notable, un pequeño diario encuadernado en cuero, dañado por el agua pero en gran parte legible,
fue descubierto dentro de un falso cajón inferior de un escritorio antiguo. El diario pertenecía a Samuel Johnson, anteriormente Samuel de la plantación Caldwell, y contenía entradas que abarcan desde 1848 hasta 1859. Este descubrimiento proporcionó el primer relato escrito de uno de los hombres esclavizados implicados en la fuga. El diario de Samuel reveló detalles desconocidos sobre el plan de fuga y su ejecución. Escribió sobre la meticulosa preparación, cómo durante meses habían reunido materiales, estudiado mapas y memorizado las raíces del ferrocarril subterráneo. Lo más llamativo fue su viaje hacia el norte, una dura prueba de 6 semanas de viajes nocturnos, escondiéndose durante el día y confiando en una red de personas comprensivas que arriesgaban su propia seguridad para ayudarles. Una entrada, fechada el 2 de abril de 1847, describía un momento particularmente tenso. Hoy casi nos encontramos con un desastre. Una patrulla detuvo el carro que nos transportaba, oculto bajo sacos de grano. Elizabeth, a pesar de su terror, habló con tanta convicción a la gente, afirmando que viajaba para visitar familiares en el condado vecino. Su voz no vaciló, aunque podía sentir a Catherine temblando a mi lado en nuestro escondite. Cuando la patrulla por fin se marchó, no nos atrevimos a respirar durante lo que nos parecieron horas. El diario de Samuel también ofrecía perspectivas sobre las complejas emociones que experimentó durante y después de la huida. Escribió sobre la culpa por dejar atrás a familiares aún esclavizados en la plantación Caldwell, sobre la desorientación de la recién encontrada libertad y sobre la vigilancia constante necesaria para mantener su precaria seguridad en Filadelfia. Particularmente conmovedoras fueron sus reflexiones sobre su relación con Catalina. En una entrada de 1852, escribió: «Si a veces habla de lo que ella renunció para estar conmigo, le recuerdo que sé exactamente lo que sacrificó, quizá mejor que ella misma. Hay días en los que la veo observando a mujeres con elegantes vestidos desde nuestra ventana, y me pregunto si se arrepiente de su elección. Entonces se vuelve hacia mí, y veo en sus ojos la misma determinación que la llevó a elegir esta vida, esta libertad, este amor, por imperfecto que sea». El diario también reveló que la comunicación entre los gemelos y su antiguo hogar no se cortó del todo tras su partida. Samuel describió la correspondencia de Catherine con Margaret Sullivan, la antigua ama de llaves que había señalado el comportamiento inusual de los gemelos en su carta a su hermana. Margaret, que se había mudado a Richmond tras la muerte de Thomas Caldwell, aparentemente sirvió como fuente discreta de información sobre los acontecimientos en Georgia y las consecuencias de la desaparición de los gemelos. A través de estas cartas, Catherine se enteró de la muerte de su padre y de la asunción de control de la plantación por parte de su tío. Fue esta información la que finalmente motivó su fatídica visita de regreso a Georgia en 1865, una decisión que Samuel describió como temeraria, pero necesaria para su tranquilidad. Su entrada tras su regreso de este viaje sugiere que la reunión con Edward Caldwell no proporcionó el cierre que Catherine había buscado. Volvió más preocupada que cuando se fue, cargando con el peso de los últimos días de su padre. El saber que murió creyendo que la habían llevado en contra de su voluntad, quizá asesinada, la atormenta de una manera que no puedo calmar. En 1967, surgió otra pieza importante del rompecabezas cuando los investigadores localizaron registros eclesiásticos de una pequeña congregación metodista episcopal africana en Filadelfia. Estos registros documentaban el bautismo de los hijos Johnson y Davis, con padrinos listados para cada uno. De forma sorprendente, Isabel fue madrina del primogénito de Catalina, mientras que Catalina fue madrina de la hija de Isabel, lo que sugiere que las hermanas mantuvieron su estrecho vínculo a pesar de los desafíos de sus nuevas vidas. Estos registros también revelaron que ambas familias se mudaron varias veces dentro de Filadelfia y Boston, probablemente en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre la ley de esclavos fugitivos y el mayor riesgo de captura. La frecuencia de estos traslados, aproximadamente cada 2 años, demuestra la ansiedad persistente que debió caracterizar sus vidas durante este periodo. Para 1855, según los directorios municipales y los registros fiscales, Samuel Johnson había establecido un modesto pero exitoso negocio de alquiler en un barrio predominantemente inmigrante de Filadelfia. Este negocio proporcionó ingresos suficientes para que la familia comprara una pequeña casa, un logro extraordinario dadas las circunstancias de su llegada a la ciudad apenas 8 años antes. Mientras tanto, Elijah y Elizabeth se habían mudado de Boston a una pequeña comunidad agrícola en el oeste de Massachusetts en 1854.
Los registros locales indican que Ilaiche trabajaba como carpintero y ebanista, mientras que Elizabeth complementaba sus ingresos enseñando lectura y aritmética básica a niños locales. Su relativo aislamiento en este entorno rural pudo haber ofrecido una capa adicional de seguridad, alejándolos en cierta medida del escrutinio que podrían haber enfrentado en una ciudad más grande. Uno de los descubrimientos más intrigantes llegó en 1968, cuando un investigador que examinaba los registros de organizaciones abolicionistas identificó a Katherine Johnson y Elizabeth Davis como colaboradoras de varias publicaciones abolicionistas. Escribiendo bajo seudónimos, las hermanas produjeron una serie de cartas anónimas describiendo la corrupción moral del sistema esclavista desde la perspectiva de quienes habían sido criados en él. Estas cartas, publicadas en el Liberate y otros periódicos abolicionistas entre 1852 y 1858, nunca revelaron las verdaderas identidades del autor ni sus circunstancias específicas, sino que hablaban con fuerza del daño psicológico causado por la propiedad de esclavos, no solo a los esclavizados, sino también a los propios esclavistas. En una de esas cartas, que se cree fue escrita por Isabel, el autor describió la esclavitud como un veneno que corrompe el alma del amo tan seguro como rompe el cuerpo del esclavo, un sistema que hace imposible la verdadera conexión humana a través de sus fronteras artificialmente mantenidas. La guerra civil trajo nuevos retos y oportunidades para ambas familias. Las entradas de diario de Samuel desde 1861 hasta 1865 expresan tanto esperanza como temor sobre los posibles desenlaces del conflicto. Escribió sobre el envío de contribuciones económicas para apoyar los esfuerzos de la Unión, sobre asistir a reuniones donde se compartían noticias del frente de batalla y sobre la ansiedad colectiva de la comunidad sobre lo que una victoria confederada podría significar para los negros libres en el norte. Una entrada especialmente conmovedora de enero de 1863, tras la proclamación de emancipación, dice: «Hoy marca el comienzo de lo que hemos soñado durante tanto tiempo». Aunque los efectos prácticos de la proclamación pueden ser limitados, su importancia moral no puede ser subestimada. Por primera vez, esta nación ha declarado oficialmente lo que siempre hemos sabido que es verdad, que ningún hombre tiene derecho a poseer a otro. Y yo celebramos en silencio, incapaces de expresar plenamente con palabras lo que este día significa para nosotros que hemos vivido ambos lados de esta terrible división. El periodo de posguerra trajo relativa seguridad, ya que la abolición legal de la esclavitud eliminó la amenaza más inmediata que enfrentaban las familias. Sin embargo, los registros censales y otros documentos de este periodo sugieren que continuaron llevando vidas algo protegidas, sin revelar nunca completamente sus orígenes, incluso cuando el peligro inmediato de la reesclavitud disminuía. En 1873, la tragedia golpeó a la familia Johnson cuando Samuel murió inesperadamente de neumonía con aproximadamente 50 años de edad. Su certificado de defunción encontrado en los registros de la ciudad de Filadelfia indica su ocupación como empresario y su raza como coloreada, sin indicios de su extraordinaria trayectoria vital. Katherine nunca volvió a casarse. Los directorios municipales muestran que continuó gestionando el negocio de alquiler con la ayuda de su hijo mayor hasta 1881, cuando vendió el negocio y se mudó a la casa de su hija en el norte del estado de Nueva York. Ella falleció allí en 1890. Con aproximadamente 65 años. Elizabeth sobrevivió a su hermana casi una década, falleciendo en 1900 en su granja de Massachusetts, rodeada de hijos y nietos. Según cartas familiares compartidas por descendientes, en sus últimos años ocasionalmente compartió historias de su juventud en Georgia, aunque siempre cuidadosamente editadas para omitir los aspectos más peligrosos de su vida y nueva identidad. Uno de los documentos más notables que surgieron de esta investigación fue una carta que Elizabeth escribió a su nieta con motivo del 18º cumpleaños de la joven en 1895. En esta carta, conservada por miembros de la familia y finalmente donada a la Sociedad Histórica de Massachusetts, Elizabeth ofrecía consejos de vida extraídos de sus extraordinarias experiencias, aunque aún sin revelar toda su magnitud. Mi querida niña, mientras estás al borde de la feminidad, deseo transmitirte la lección más valiosa que me ha enseñado mi larga vida. Ese valor no es la ausencia de miedo, sino la determinación de actuar a pesar de él. Llegarán momentos en tu vida en los que tendrás que elegir entre lo que se espera y lo correcto, entre el camino cómodo y el verdadero. En esos momentos, recuerda que la decisión más difícil suele conducir a la mayor libertad. He conocido tanto cautiverio como libertad en esta vida, aunque quizá no de la manera que podrías imaginar, y puedo decirte sin dudarlo que ningún confort ni lujo vale el precio de un alma comprometida.
El registro histórico sigue siendo frustrantemente incompleto en muchos aspectos de la historia de los gemelos Caldwell. Nunca se han localizado fotografías de las hermanas, aunque un tipo de dera que se cree muestra al hijo mayor de Samuel y Catherine, tomado en Filadelfia alrededor de 1870, se encuentra en la colección de la Sociedad Histórica de Georgia. El joven guarda un parecido sorprendente con las descripciones de Thomas Caldwell en relatos contemporáneos, un eco genético de la compleja historia familiar. En 1969, una excavación arqueológica en el antiguo emplazamiento de la plantación Caldwell descubrió los cimientos de los cuarteles de esclavos y recuperó varios artefactos, incluido un pequeño pájaro de madera tallada que, según el diario de Catherine, fue un regalo de Samuel. Esta conexión tangible con su relación ahora se encuentra en una colección museística, testigo silencioso de un amor que desafió los límites de su época. La historia de los gemelos Caldwell ha inspirado numerosos artículos académicos, varias novelas históricas y al menos una obra de teatro. Sin embargo, sigue siendo relativamente desconocida fuera de los círculos académicos. Quizá porque complica las narrativas cómodas sobre el sur antiguerra, desafiando tanto las mitologías sureñas sobre la vida benevolente en las plantaciones como las suposiciones norteñas sobre límites morales claros entre las regiones. Lo que hace único al caso Caldwell no es que represente un ejemplo de relaciones interraciales en el sur antiguerra. Estas relaciones eran mucho más comunes de lo que se reconocía oficialmente, aunque normalmente involucraban a hombres blancos y mujeres esclavizadas, a menudo en contextos de explotación más que de elección mutua. Más bien, su importancia radica en la documentación de mujeres blancas sureñas que no solo formaron vínculos románticos con hombres esclavizados, sino que actuaron según esos sentimientos de la manera más radical posible, rechazando sus posiciones privilegiadas y huyendo con sus parejas elegidas. En 1968, durante una entrevista realizada como parte de un proyecto de historia oral, una bisnieta de Elizabeth y Laiche Davis reflexionó sobre el legado de su familia. Cuando pienso en lo que arriesgaron, no solo su comodidad o estatus, sino posiblemente en sus vidas por amor y por lo que creían que era correcto, me pone muy humilde. Tuvieron el valor de mirar el mundo en el que nacieron y decir, no, esto está mal y no formaré parte de ello, incluso cuando esa decisión les costó casi todo. Es un tipo de coraje moral poco común en cualquier época. La historia de los gemelos Caldwell existe ahora en ese espacio lineal entre la historia documentada y la leyenda. Los hechos fundamentales de que Elizabeth y Catherine Caldwell desaparecieron de la plantación de su padre en marzo de 1847 junto con dos hombres esclavizados que resurgieron en el norte con nuevas identidades y familias que Catherine regresó brevemente a Georgia tras la guerra civil están respaldados por pruebas documentales sustanciales. Sin embargo, muchos detalles siguen siendo esquivos, existiendo solo en fragmentos de diarios, en cartas con páginas faltantes, en recuerdos que se desvanecen transmitidos de generación en generación. Como tantas historias de resistencia a la esclavitud, especialmente las que involucran a mujeres, la verdad completa ha sido oscurecida por el tiempo, por el ocultamiento deliberado y por un registro histórico que a menudo no preservó las experiencias de quienes desafiaron la convención. En 2002, un último descubrimiento significativo añadió otra capa a la historia. Durante la renovación de una antigua pensión en Filadelfia que en su día albergó a numerosos fugitivos del ferrocarril subterráneo, los trabajadores descubrieron una pequeña cavidad en una chimenea que contenía una bolsa de tela. En su interior había un relicario de oro con retratos en miniatura que se cree que representan a los gemelos Caldwell de jóvenes, junto con un papel doblado con las palabras Elizabeth y Catherine, Georgia, 1844. Los expertos que examinaron el relicario creen que pudo haber sido ocultado deliberadamente por Catherine antes de su regreso a Georgia en 1865, quizás como garantía contra la posibilidad de que no regresara. Si esta interpretación es correcta, el relicario representa un reconocimiento conmovedor de los peligros que aún enfrentó incluso después del fin legal de la esclavitud al enfrentarse a su pasado. Los retratos muestran a dos jóvenes idénticas en sus rostros en forma de corazón y expresiones serias, vestidas al estilo de las privilegiadas campanas sureñas de la década de 1840. Nada en estas imágenes convencionales insinúa las extraordinarias decisiones que estas mujeres tomarían apenas 3 años después. Decisiones que les llevarían a abandonar el mundo que representan estos retratos y abrazar vidas que apenas podrían haber imaginado en el momento en que fueron pintados. Hoy en día, los descendientes de los gemelos Caldwell de Samuel y Laiche viven por todo Estados Unidos, muchos desconociendo su conexión con esta notable historia. Quienes sí conocen la historia de su familia suelen hablar del complejo legado que representa,
del coraje moral mostrado por sus antepasados, pero también de la compleja realidad de que los gemelos Caldwell fueron tanto beneficiarios como rebeldes contra un sistema de profunda injusticia. Las antiguas tierras de la plantación Caldwell han sido transformadas con el tiempo y el desarrollo, con viviendas suburbanas que ahora se encuentran donde antes crecía algodón. El pequeño marcador histórico, desgastado por décadas de sol y lluvia, no ofrece ni rastro del drama humano que allí se desarrolló. Los visitantes de la zona nunca sabrían que esta intersección poco destacable fue en su día el escenario de un extraordinario acto de desafío contra la institución social más fundamental de su época. Quizá esa invisibilidad sea adecuada. La historia de los gemelos Caldwell es, en esencia, sobre los hilos invisibles que conectan a los seres humanos a través de fronteras artificialmente impuestas, sobre las rebeliones silenciosas que a menudo no se registran, sobre el valor de imaginar un tipo de vida diferente al que la sociedad ha prescrito. En su última entrada de diario antes de su escape, Catherine Caldwell escribió: «Mañana entraremos en la oscuridad, sin saber si encontraremos luz al otro lado. Pero incluso la oscuridad de la incertidumbre es preferible al falso brillo de una vida construida sobre el sufrimiento ajeno. Venga lo que venga, hemos elegido nuestro camino libremente. Quizá la primera elección verdaderamente libre de nuestras vidas. Esa elección tomada en una noche de marzo de 1847 por dos jóvenes privilegiadas y dos hombres esclavizados, sigue resonando a través del tiempo. Un testimonio del poder de la conciencia individual ante una presión social abrumadora y de la capacidad humana para despertar moralmente incluso en las circunstancias más improbables. El sonido de ese eco se va apagando con cada año que pasa, mientras quienes recuerdan la historia de primera mano fallecen, mientras los documentos se amarillan y se desmoronan, mientras las huellas físicas de la plantación Caldwell se disuelven en el suelo de Georgia. Sin embargo, persiste un susurro del pasado que aún tiene el poder de perturbar e inspirar, desafiándonos a examinar nuestras propias vidas, nuestros propios compromisos morales, nuestro propio coraje o la falta de él ante la injusticia. En ese sentido, quizás la historia de los gemelos Caldwell no sea realmente sobre el pasado, sino sobre el presente y el futuro, sobre las decisiones que tomamos, los límites que aceptamos o rechazamos, y el tipo de mundo que elegimos construir o mantener. Su legado no vive en monumentos o placas, sino en la lucha humana continua por reconocer y honrar la humanidad que hay en nosotros mismos y en los demás, cueste lo que cueste. Y así la historia termina donde empezó, con 4 jóvenes adentrándose en la oscuridad de una noche en Georgia, dejando atrás todo lo familiar para dar paso a la incierta promesa de libertad. Ahora sabemos que encontraron el camino hacia esa libertad, aunque imperfecta fuera. Lo que nunca podremos conocer del todo es el valor que hizo falta para dar ese primer paso, para darle la espalda al único mundo que habían conocido, para elegir un futuro incierto en lugar de un presente comprometido. En ese momento de elección reside el corazón de su historia, un momento que sigue resonando a través del tiempo, invitándonos a considerar lo que podríamos estar dispuestos a arriesgar por amor, por justicia, por la oportunidad de vivir según nuestros valores más profundos en lugar de las expectativas de los demás. Es una pregunta sin respuesta sencilla, pero que merece la pena hacerse una y otra vez mientras abrimos nuestro propio camino a través de la oscuridad, buscando la luz.